Doctora, usted es activista pro vida. Hay diferentes, algunos aceptan uno de los causales, otros no, otros aceptan uno, otros aceptan dos. ¿Cuál es su realidad? ¿En qué usted propone? Mira, siempre con esa pregunta muchas personas me la han hecho de forma personal, amistades y demás. Yo en lo personal me puse a investigar sobre las razones, los motivos de cada causa. Y dependiendo de los objetivos, en mi caso no estoy de acuerdo con ninguno. ¿Por qué? Porque primero, en el caso de la mortalidad materna, alegan de que el aborto disminuiría la mortalidad materna. Pero, entonces, aquellos casos, más del 50% de la mortalidad materna en nuestro país, entonces, seguirían ocurriendo. O sea, el aborto no representa una iniciativa que incidiría directamente en disminuir la mortalidad materna en el país, por varias razones. Tomando en cuenta también que hablan del primer trimestre. En el primer trimestre, las patologías relacionadas a la parte obstétrica tienen control. O sea, establecidamente por el Ministerio de Salud, estos tienen su protocolo establecido. Se puede incluso descargar del Ministerio de Salud Pública, el embarazo ectópico, un embarazo molar, en el caso de la movilidad doctora, ahí mismo ahí vamos. En estos casos hay que interrumpir el embarazo. Eso dice el reglamento, pero eso va en contra de nuestro articulado del 317 del Código Penal. Esa es una de las causales que se propone. ¿Puedes repetir? No te escuché. Que eso que establece el reglamento obstetricio ginecológico que usted menciona es la interrupción del embarazo. Esa es una de las causales que se solicita. No, no es así. No es así. Porque lo que se está solicitando es realizar un aborto inducido en el caso de que la vida de la madre corra riesgo. Ajá. Cuando yo digo que los protocolos se establecen, que es lo que se tiene que realizar como médico, en el caso de que la vida de la madre corra riesgo, eso está establecido y se le da prioridad. ¿Qué se hace, doctora? Por ejemplo, ajá, en el caso de un embarazo ectópico, si se requiere cirugía, se realiza. O sea, no hay ningún médico que pueda decir, no, doctora, si hay un embarazo ectópico yo no lo voy a tratar porque la ley me lo impidió. Eso no es así. Aquí se operan a diario embarazos ectópicos. Perdón, doctora, pero ahora bien, escúcheme, dígame, por favor, una situación, una condición donde la vida de la madre esté en riesgo inminente de muerte y que esa situación se evite con un aborto. Doctora, el reglamento que usted hace alusión establece la interrupción del embarazo en aquellos casos, que es una de las causales. Es que interrupción del embarazo no es solo aborto. Eso es un mal sinónimo que han empleado. Cuando la vida de la madre corre riesgo, dígase, principalmente después en el segundo trimestre, que es donde en realidad se ven esos casos, principalmente por la hipertensión, se desembaraza la mujer, se interrumpe el embarazo. Exacto. Sí. Ese es uno de los causales. Con un parto o una cesárea prematura. ¿Y a quién se le está dando prioridad en este caso? Se le está dando la prioridad a la madre. Pues entonces siempre, usted estaría de acuerdo con este causal. Siempre se le está dando prioridad a la madre, porque un bebé prematuro tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir. Y se interviene. Si hay que inducir el parto prematuro, se hace. Hasta mismo que ese niño tiene pocas probabilidades de sobrevivir, pero no es que a la madre está embarazada, tiene una condición de salud y no se la va a dar el tratamiento. Eso no es así, porque el tratamiento está establecido. Sí, ahora, un aborto no es un tratamiento para ninguna enfermedad, ni para ninguna condición. Por eso le hice la pregunta de que qué condición se curaría realizando un aborto. ¿Usted estaría de acuerdo en desembarazar a la mujer conforme lo establece el reglamento sanitario en caso de un embarazo ectópico, de una situación que ponga en peligro la vida de la madre? Pero eso es que ya está establecido y eso se hace. Eso no es un aborto. Eso no es un aborto. No es un aborto. ¿Y no, cómo eso se no es un aborto. el embarazo que no sea un aborto? Se fuerza el parto temprano.
Y explicó que se fuerza el parto temprano. Esforzar el parto es interrumpir el embarazo, doctora. ¿O Y no? un aborto no es interrumpirlo. Exactamente. Eso No se mismo. detiene, no se finaliza. Exacto. O sea, usted está diciendo que a tratar un embarazo ectópico es lo mismo que realizar un aborto. No le estoy diciendo que si no es interrumpir el embarazo. Es que interrumpir incluso es un término mal utilizado. Ajá. Porque el embarazo no se reanuda. Es una finalización. Ahora, Exacto. ¿por qué medio vamos a realizar esa finalización? Por ejemplo, la opción que piden con esta causal es inducir la muerte directa al niño, ese es al bebé o al feto. Esa es una. En el desembarazo por parto, por ejemplo, inducir un parto prematuro, ¿qué se está haciendo? Se está desembarazando la madre, pero no se está matando a ningún ser vivo directamente. Hay dos cosas diferentes en ese proceso. ¿Cuál es la diferencia, Que se está doctora? intentando salvar al feto. ¿Eh? Que se está intentando salvar al feto. No, ella habla de desembarazar. Exacto. Sí, ¿cómo se desembaraza a una mujer que no sea interrumpiendo el embarazo? Está el parto prematuro. Ajá. Está lo que llaman el aborto, que son cosas diferentes. Pero muere el niño. Porque Por ustedes le han supuesto que llamado no. niño a eso. Al feto ¿Cómo? le han llamado niño. Muere el niño con esa manipulación. Con el parto prematuro, Ajá. las probabilidades son altas, pero no se está matando directamente. Ok, yo le voy a poner ese escenario. Está el efecto de doble vía en medicina. Por ejemplo, si la madre está en riesgo y por salvar a esa madre, ese niño muere en consecuencia secundaria del procedimiento, el médico no es penado. ¿Por qué? Porque la intención no fue matar a ese bebé. Doctora, el 317 establece que sí, cualquier manipulación que haga... Y entonces, ¿por qué en este país no hay médicos Porque no- encarcelados por eso eso? es una pregunta importante, pero conforme a nuestra normativa legal, el médico es penable. El médico es imputable por haber suspendido. Por inducir un parto prematuro, Sí. donde el niño muera luego por Sí, inmadurez pulmonar. Porque la maniobra que realizó el médico por necesidad o en una gran proporción producía la muerte. Realmente No, eso no es no así. En la práctica eso no es así. En la práctica no, pero es lo que dice el texto, por eso estamos buscando las tres causales. Es que no es necesario una ley para algo que los médicos hacen a diario para salvar la vida de las madres. Lo hacen impropiamente, doctora, esa es la realidad. Lo hacen impropiamente, pero el texto lo prohíbe. Lo prohíbe. O sea que si por ejemplo llega una mujer con un embarazo ectópico roto, inminente, que puede desangrarse y morir de forma pues rápida, por decirlo en un término sencillo, el médico tiene que quedarse de brazos cruzados y no intervenir a la mujer porque puede ir encarcelada. Esa es la situación. No, eso no es Conforme a así. nuestro, Pero no es lo que conforme se Eso al no es texto. así. Pero conforme al texto es lo que pasa, doctora. Es lo que dice el texto. Pero El eso no texto es lo así. impide. Tengo dos razones. No se realiza y no hay médicos encarcelados. ¿Por qué? Porque no fue intención acabar con la vida de ese niño. Es, por ejemplo, que yo tenga un paciente, sea cirujana, y lo lleve a cirugía tratando de salvar su vida, pero lamentablemente el paciente falleció. La intención la constituye la maniobra, doctora, O lamentablemente. sea que si yo entro un paciente a cirugía y se muere, aunque mi intención fue salvarlo, No, entonces no, yo mire, tengo que ir doctora, la encarcelado. diferencia, cuando usted está operando, se supone que la maniobra que usted está haciendo no debe producir la muerte, pero en el caso No de... debería, pero pasa. Sí, pero- no es la intención. Exacto, pero en el caso de la manipulación que hace el médico para salvar a la mujer, eso produce la muerte del niño. No necesariamente. No en todos los casos. No en todos los casos, pero usted Aumenta está... el riesgo. Aumenta el riesgo. exacto. Una cosa es que yo haga algo con la intención de que ese niño muera, y otra cosa es que yo estoy tratando a la madre por la morbilidad que presenta y como efecto secundario indeseado, ese niño fallezca. Exacto. Son dos cosas diferentes. Por eso le explico, le pongo el ejemplo de un paciente que llega a cirugía.
porque a los médicos todo el tiempo se nos mueren pacientes, pero esa no es la intención, esa no es lo que se espera en el procedimiento, porque todos los procedimientos tienen consecuencias. Sí, doctora, lo que pasa es que legalmente sí constituye un aborto, sí constituye una interrupción, una acción que produjo la muerte. No constituye un aborto. Bueno, doctora, es una parte, esa es la parte penal, que es diferente a la parte que usted maneja, que es genética y que es medicina. Incluso ustedes alegan que con esta ley se va a resolver un problema que es inexistente, la verdad. ¿Cuál? Porque las mujeres por su embarazo, si tienen una condición médica que merece tratamiento, se les da. Entonces, doctora, ha habido muchos casos de negativa y los médicos tienen el derecho a negarse porque pueden ser imputables. Por el médico puede eso ser es por desconocimiento y por miedo, pero no es porque no sea así. Incluso para eliminar ese miedo que no debe de existir, se incurrió en un artículo que protege al médico en esas situaciones. ¿Cuál artículo, doctora? ¿Usted lo ha revisado? No, le pregunto. El que se va a incluir en el proyecto. Se va a incluir, no está incluido. Sí, está doctora. incluido. No existe, esa normativa no es vigente, no existe, es una intención. Actualmente nosotros tenemos el artículo 317 que impide cualquier maniobra, cualquier maniobra que haga un médico o una persona no médico que produzca el embarazo, la muerte del producto del embarazo de la mujer, constituye aborto. Eso no es así. Bueno, doctora. Eso no es así. Doctora, usted está diciendo que si yo tengo una paciente con una enfermedad, doctora, por ejemplo, lo una estoy insuficiencia diciendo renal porque con la o una insuficiencia cardíaca, doctora, y yo le doy tratamiento para su enfermedad y tiene efectos secundarios en el bebé, así entonces es, yo tengo que ir doctora. encarcelada. Eso no es así. Ciertamente es así, Eso no es doctora. así. El artículo No, no es 317 lo establece. Entonces, en todos los casos de abortos espontáneos, también los médicos deberían ser encarcelados. Debieran, pero no lo es. Debieran, o sea que usted lo apoya. No, al contrario, debieran si se llevan del cumplimiento del texto. Al contrario, por eso estamos buscando una legislación clara que permita que no haya esa discrecionalidad. Pero precisamente, si se aprueba, porque usted dice que todavía no está incluido, en realidad eso yo no lo tengo desconocimiento, porque yo sí conozco el efecto doble vía. Entonces, con ese efecto doble vía, es como cualquier tratamiento. Están los efectos secundarios y está el objetivo del cual se aplica. Entonces, en un aborto, que es el que se está pidiendo en un proyecto de ley, se está diciendo, vamos a acabar con la vida de ese ser humano que está en formación, porque simplemente puede ser que la vida de la madre tenga un riesgo por ese embarazo. No puede ser, no es lo mismo, doctora, no es lo mismo. Doctora, hay parámetros médicos para decir que la condición de embarazada de la mujer es la que está produciendo, por ejemplo, la preeclampsia u otras. Sí, pero eso se desembaraza a la paciente. Exacto, para desembarazar. Pero los médicos no van presos por eso. Deben ir, doctora. Deben ir presos tratando de salvar la vida de la madre por la cual el niño nace prematuro. Qué fácil es entender ese primer causal. Conforme al texto legal que tenemos, debe ir. Que no se persiga es otra cosa. Ahora, usted sabe lo que está pasando en la práctica, que los médicos no intervienen a la madre, no tratan de desembarazar la madre por miedo. Bueno, pero usted debería visitar entonces más hospitales, porque la realidad no es así. Pero hay a diario casos. Aquí se desembarazan mujeres de forma prematura por causa de preeclampsia. Le digo por qué. Porque la principal causa de mortalidad neonatal en este país es precisamente esa, de los niños prematuros. Entonces, ¿por qué? Porque esas mujeres están embarazadas bajo la situación de que su vida, si no se desembaraza, ya puede morir. Se actúa, se trabaja y se hace dentro de todas las posibilidades médicas, salvar las dos vidas, no salvar una matando la otra directamente. No es lo mismo. El primer causal no propone eso, doctora. El primer causal lo que propone es que cuando hay una situación inminente donde usted tiene que actuar o en un sentido o en otro,
tiene que desembarazar a la mujer y eso no lo permite nuestra norma. Eso sí lo permite. No, la norma Eso sí no, lo permite. doctora, no lo permite. Pues entonces lo que le digo, todos los no digo uno ni dos, todos los ginecobstetras del país entonces deberían ir encarcelados, o número uno porque dejan morir a las mujeres por no desembarazarlas antes de tiempo, porque bueno, la ley se lo prohíbe según dice usted, o dos, el entonces todos los que lo hagan tienen que ir encarcelados. El 317 del Código Penal lo dice, doctora, por eso es la lucha. Y en el segundo caso, bueno, dentro de ese mismo caso, esas pacientes que tienen neoplasia, que tienen situaciones de cáncer, que usted sabe que en cualquiera de los 3 periodos, sea en la etapa embrionaria, sea en la etapa de feto, sea en cualquiera de las 3 etapas puede sufrir. Sí, y se le aplica la quimioterapia. Pero puede afectar el feto. Podría, pero eso no es un impedimento para dar el tratamiento a la paciente. Legalmente sí, doctora. Ese es el tema. Entonces, ¿usted cree que es más fácil aplicar o aprobar una ley que diga que se puede inducir directamente la muerte de un ser humano para salvar la vida de la madre ante, literalmente como dice el proyecto, ante el riesgo físico o psíquico de la madre? O sea, no estamos hablando de una emergencia literal, real en el momento, sino que estipular el que pueda haber un riesgo. Entonces se tiene que matar ese ser humano. No, mira lo que propone esa causal, que la mujer tenga el derecho. Escúcheme, pero no es lo que como usted lo interprete, es como dice literalmente la ley. Usted sabe, bueno, al parecer usted es más experta que yo en esta parte legal, la parte mía es la parte médica. Exacto. Si yo digo en una ley, el riesgo de la vida de la madre, ya sea que se vea afectada en un sentido físico o psicológico, hasta una mujer que esté en depresión y que se diga que esa depresión está relacionada a su embarazo, entonces ya la ley abriría una puerta para que esa mujer mate a un ser inocente, que no está causando una alteración física, sino mental. No, el primer causal solamente es en una situación en que está en riesgo la vida de la Pero madre. El proyecto de ley no dice eso. Sí, el proyecto de ley ni siquiera especifica bajo cuáles condiciones. No, porque incluso se va a desarrollar en para el la reglamento. parte médica, dice que hasta podría ser vigilado, por decirlo así, por una persona que no sea directamente el médico, lo cual aumentaría más los riesgos de poner a una paciente bajo la dirección de otra persona que no sea el médico en un proceso donde se realiza un procedimiento que pone en riesgo su vida. En la salud física de la madre se tiene que establecer por parámetros médicos, porque para decir que una mujer está en peligro de su vida no puede ser algo discrecional, tiene que estar establecido. En eso estamos de acuerdo, pero no hay una condición médica donde la vida de la madre inminentemente corra riesgo. Dígame, la paciente puede morir ahora, en la cual si yo le hago ese aborto ya se va a salvar. No existe ninguna situación en la que la mujer no esté en peligro su vida. Y las que existen, que son que puede ser una eclampsia, se trata con el desembarazo, y usted dice que no. No, yo no digo que no, yo lo que digo que un desembarazo sería un aborto conforme. No, un desembarazo no es un aborto, porque en el aborto se está matando directamente al niño. Hay 2 tipos de aborto. Está el espontáneo, donde por procesos naturales o alteraciones genéticas, se ve digamos que la misma naturaleza termina con la vida de ese ser humano sin intervención de nadie, y está el aborto inducido, donde se dan procedimientos, ya sean medicamentosos o quirúrgicos, para matar a ese ser vivo. La palabra de la ley no es aborto, es cualquier manipulación que ponga en riesgo, que haga que el niño muera. Si esa señora, usted la interviene de alguna forma y el niño muere, si usted no hubiese hecho esa intervención, el niño no muere, ¿verdad que no, doctora? No muere, pero no fue la intención. Entonces, ese es el tema, que legalmente... No fue la intención. Es que ustedes están diciendo que las mujeres se están muriendo porque los doctores se quedan con manos cruzadas, y no es así. No, doctora, le estoy diciendo a la luz del texto. Lo que digan o no digan ya es un tema general. Pues entonces lo que hay que modificar es el texto. Es la ley, no aprobar una ley de aborto.
No, no es una ley de aborto, son interrupciones de sección en 3 casos: cuando la vida está en peligro de la madre o el feto tiene malformación. Riesgo de la vida de la madre. Exactamente. Ni siquiera dice inminente. No, porque eso tiene que ser objeto de un desarrollo ya en una reglamentación para establecer cuándo se consideraría riesgo de la vida de la madre. Y ese riesgo abriría muchísimas situaciones que no lo meriten. Y usted lo sabe. Si se define bien riesgo o no, doctora, es un parámetro médico. Y el punto es que esa parte no está esclarecida. Porque entonces, usted está diciendo que de forma legal los médicos no deberían hacerlo. Y si fuera así, entonces todos los ginecobstetras, literalmente todos, deberían estar presos. Lamentablemente, eso mismo estaba diciendo el presidente de la Asociación Médica y otros médicos, que ellos intervienen y es natural que lo hagan, pero todos esos médicos son imputables. Pero no es induciendo una muerte directa. Por eso le digo, los médicos hacemos procedimientos para tratar de salvar vidas, no para acabar con ellas. Si un paciente se muere en un quirófano, en una cirugía por una complicación, eso es un evento secundario que no era la intención del procedimiento. En un aborto directamente es la intencionalidad del médico acabar con la vida de ese bebé que está desarrollándose. No es lo mismo. Las madres aquí, a diario, le digo, a diario se desembarazan madres por riesgo de preeclampsia. Y si el problema es que usted dice que la ley tiene ese problema y que dice que cualquier forma sea directa o indirecta, porque no me he leído ese artículo y con gusto lo voy a hacer para confirmar lo que usted me está diciendo, le voy a decir, entonces lo que se tiene que modificar es ese punto. Escuche, porque doctora, los médicos a diario para tratar la vida de la madre inducen un parto prematuro y dan la oportunidad a ese bebé de nacer y se le entregan a los neonatólogos para hacer todo lo que está en sus manos para que sobrevivan. Y han habido incluso casos aquí de bebés sumamente prematuros y han sobrevivido y están con sus madres, están con su familia. No es lo mismo que yo decidir de inicio, no, y tenemos que matarlo, tenemos que abortarlo, porque la vida de esa madre puede verse en un riesgo, aunque el riesgo no sea inminente. No es lo mismo. Gracias, Yocastia. Mira, te invito a leer el artículo 317 para que usted vea que la intención queda tipificada por el resultado. Conforme al artículo 317, esas maniobras que hacen ustedes justamente, éticamente, entiendo yo, serían imputables. Y eso es lo que queremos las mujeres de los 3 Pues entonces, en general, si yo aplico un tratamiento a un paciente y ese paciente tiene un efecto indeseado por ese tratamiento, entonces yo también debería de ser culpada de negligencia. Qué pena, así es, por eso entonces la medicina no debería ejercerse, porque los efectos secundarios están en todos los procedimientos. Por eso debemos cambiar las leyes para que no sean tan infelices. Pero no solo esa, todas las leyes, si es así, en base a lo que usted dice. No, lo que dice el 317. Gracias, hemos conversado con Yocastia de Jesús, que tiene posgrado en genética médica y ciencias moleculares.